Nunca olvidaré aquel día, aunque a simple vista parecía uno más de tantos en casa. Yo tenía 23 años y aún vivía con mis padres. Mi vida era tranquila, rutinaria, y las visitas de los amigos de mi padre eran algo común. Él tenía un amigo que venía con frecuencia, alguien a quien siempre saludaba con una sonrisa y con quien compartía historias de juventud. Para mí, era solo eso, alguien conocido, parte de la vida de mis padres, alguien que nunca pensaría que se cruzaría de manera inesperada en un momento mío tan privado. Esa mañana, como de costumbre, me levanté temprano. Había decidido darme una ducha más larga de lo habitual, dejar que el agua caliente me despertara por completo y que los pensamientos vagaran mientras la espuma cubría cada rincón de mi cuerpo. La ducha me hacía sentir ligera, como si todo el estrés de los días anteriores se disolviera por el desagüe. No esperaba a nadie. Creía que la casa estaba tranquila. Sin embargo, algo me hizo apresurarme un poco después de unos minutos. Escuché un ruido cerca del baño, un sonido que no podía identificar de inmediato. Tal vez era mi imaginación, tal vez era alguien moviéndose por el pasillo. No le di demasiada importancia, concentrada en el vapor y en la sensación del agua. De repente, escuché la puerta de la ducha abrirse con suavidad, un sonido que me heló la sangre. Al principio pensé que era un error mío, que tal vez había dejado la puerta entreabierta y alguien la empujó sin querer. Pero entonces vi a mi padre fuera, y detrás de él, algo que no esperaba, el amigo de mi padre entrando en el baño, como si no hubiera barreras ni privacidad. Él se acercó para lavarse las manos, ignorando por completo que yo estaba allí, apenas cubierta con una toalla que había tomado apresuradamente. El corazón me latía con fuerza, un golpe tras otro, mientras intentaba pensar rápido. No podía gritar. Eso traería preguntas, explicaciones incómodas. Solo podía observar, paralizada por el momento, sintiendo que cada segundo se alargaba como horas. Sentía la vulnerabilidad, el choque entre mi espacio íntimo y la irrupción inesperada de alguien que conocía solo de manera superficial. Él parecía no darse cuenta de la incomodidad, sumido en su rutina de lavarse las manos, como si la escena no fuera más que algo cotidiano. Yo, en cambio, luchaba con cada pensamiento para no moverme, para no derramar la toalla que apenas sostenía. Fue un instante que se sentía eterno, un choque de mundos, mi intimidad contra la normalidad con la que él actuaba. Mientras él se concentraba en el agua y el jabón, mis pensamientos corrían. ¿Cómo explicar esto después? ¿Cómo hacer que entendiera que había cruzado una línea sin intención, sin malicia quizás, pero con un impacto enorme en mí? Mis manos temblaban, mi respiración era rápida, y la mente intentaba encontrar un plan, una salida. Y justo cuando pensé que lo peor había pasado, escuché un leve tropiezo, un sonido inesperado que hizo que ambos nos giráramos. En ese instante algo cambió. La tensión que había llenado el aire no desapareció, sino que se volvió más intensa, cargada de una electricidad que ninguno de los dos podía ignorar. No sabía qué decir, no podía moverme. Solo podía esperar que ese momento no se rompiera de la manera equivocada. Y mientras él me miraba, todavía sorprendido, su rostro revelaba algo que no había visto antes, una mezcla de sorpresa y quizá comprensión de que acabábamos de compartir un instante que ninguno de los dos olvidaría. El tiempo se detuvo, y yo supe que todo lo que vendría después dependería de cómo manejáramos este pequeño choque de realidades. Todavía recuerdo cómo el silencio llenó el baño después de aquel tropiezo. Cada uno de nosotros parecía atrapado en un instante que no sabía cómo terminar. Él dejó de lavarse las manos, y yo, apenas respirando, intentaba cubrirme mejor con la toalla que parecía insuficiente. No sabía si reír, llorar o simplemente desaparecer en ese vapor que nos rodeaba. Afuera, escuché pasos. Mis padres seguían en la casa, ajenos a lo que acababa de pasar. Esa idea me dio un escalofrío más intenso. Cualquier movimiento en falso, cualquier sonido demasiado fuerte, y alguien entraría en la escena. Era como estar en una película que yo no había elegido dirigir, donde cada gesto tenía consecuencias inesperadas. Él finalmente habló, pero en un tono bajo, casi para sí mismo. «Perdona, no sabía», dijo, y la voz temblaba un poco, como si la situación también le hubiera sorprendido a él.
No era una disculpa formal, no era nada que yo hubiera esperado, pero de alguna manera me dio un respiro. Pude ver que tampoco quería que esto fuera más incómodo de lo necesario. Nos miramos por un momento largo, sin saber qué hacer. La sensación era extraña, algo entre vergüenza y curiosidad, un choque de emociones que no había experimentado antes. Yo sentía que el corazón me latía, como si quisiera salir del pecho, mientras él parecía tratar de recomponerse, manteniendo cierta distancia. Pero había una tensión, invisible pero palpable, que flotaba entre nosotros. Decidí finalmente romper el silencio, aunque apenas podía hablar. Está bien, solo. Ten cuidado la próxima vez, murmuré, y mi voz sonaba más firme de lo que sentía. Él asintió lentamente, todavía con esa mezcla de incomodidad y algo indefinible en sus ojos. Había algo en su mirada que me hizo sentir curiosa, que no debía subestimarse, aunque sabía que no podía dejar que mi mente divagara demasiado. Mientras me envolvía nuevamente en la toalla, él terminó de lavarse y dio un paso atrás. Por un instante sentí un extraño alivio. Habíamos sobrevivido al choque inicial sin un desastre total. Pero justo, cuando creía que todo podía volver a la normalidad, noté un detalle que hizo que mi corazón se acelerara otra vez. La forma en que me miraba, esa mezcla de sorpresa y atención era demasiado intensa para ser solo casual. Me retiré de la ducha con cuidado, caminando hacia la habitación mientras él permanecía en el baño, aparentemente concentrado en otra cosa, pero aún presente. Cada movimiento mío era calculado, como si una corriente invisible nos conectara en ese espacio reducido. No había palabras, pero la comunicación era evidente. Ambos habíamos sentido algo inesperado, algo que no se podía ignorar. Cuando finalmente salí del baño, la casa seguía tranquila, pero dentro de mí todo estaba en caos. No podía dejar de pensar en lo sucedido, en cómo un instante, un cruce fortuito de caminos, podía cambiar la percepción que uno tenía de alguien. Todo había comenzado con una rutina normal, una ducha, un ruido casual, y de repente nos encontrábamos en un territorio nuevo, desconocido y cargado de tensión. Me pregunté cómo sería la próxima vez que nos cruzáramos, si esto sería solo un momento aislado o si, de alguna manera, ese encuentro dejaría una marca que ninguno de los dos podría borrar. Sentí miedo y curiosidad al mismo tiempo, y una certeza extraña, algo había cambiado entre nosotros, y no había vuelta atrás. Y mientras me recostaba en mi habitación, aún envuelta en la toalla, no pude evitar sonreír ligeramente, porque sabía que, aunque incómodo, aquel instante inesperado no sería olvidado jamás. Los días siguientes fueron extraños. La rutina de la casa parecía la misma. Los amigos de mi padre seguían viniendo y yéndose, pero algo había cambiado en el aire. Yo no podía dejar de pensar en aquel instante en el baño, en cómo algo tan simple había alterado mi percepción de alguien que siempre había visto como parte de la vida de mis padres. Cada vez que escuchaba su voz o su risa desde la sala, un recuerdo del baño se colaba en mi mente y me hacía sonreír y sentir un ligero escalofrío al mismo tiempo. Él, por su parte, parecía comportarse de manera aún más cuidadosa, como si intentara no repetir el error, aunque la manera en que nos mirábamos a veces delataba que ambos éramos conscientes de aquel momento compartido. Había una tensión sutil, un juego silencioso de miradas que se cruzaban por los pasillos, mientras yo intentaba concentrarme en mis cosas cotidianas. Pero era imposible ignorarlo del todo. La memoria del encuentro seguía viva, y la intensidad de su presencia parecía haber aumentado, aunque solo de manera perceptible para mí. Una tarde, mientras estaba en mi habitación, escuché que entraba al pasillo. Mis padres habían salido, dejándonos solos. Él estaba ahí, sin proponérselo, con un gesto casual que no podía ocultar completamente la atención que aún me prestaba. Por un momento, pensé que todo esto no debía existir, que era solo un accidente que ya debía olvidarse. Pero luego me di cuenta de que algo dentro de mí no quería olvidar, que de alguna manera ese instante había despertado emociones y curiosidad que no podía ignorar. Sin necesidad de palabras, sentí que estábamos comunicándonos a través de la distancia, de las miradas y los gestos. La situación era delicada, y sabía que debía manejarla con cuidado, pero también sentía una mezcla de emoción y miedo que me mantenía alerta. La atracción, si se podía llamar así, era sutil, como un hilo invisible que nos unía,
recordándonos lo ocurrido sin necesidad de hablar. Pasaron semanas y todo seguía igual externamente, pero internamente algo había cambiado. Cada encuentro casual, cada gesto, cada pequeño cruce de miradas me recordaba aquel instante en el baño, y aunque no habíamos hablado del asunto, ambos sabíamos que algo se había iniciado allí, un vínculo inesperado que nadie más podía comprender. Finalmente, entendí que la vida a veces nos pone en situaciones que no elegimos, que nos obligan a enfrentar emociones inesperadas y a cuestionar lo que creíamos normal. Yo no sabía qué pasaría después, ni cómo manejaríamos esta tensión creciente. Lo único que sabía con certeza era que aquel día, aquel instante en el baño, había dejado una huella imborrable en mí y que nada volvería a ser como antes. Y mientras me acostaba esa noche, recordando cada detalle, cada sonido, cada mirada, una mezcla de miedo y curiosidad me acompañaba. Sabía que esto era solo el comienzo de algo que aún no podía definir y que cada día que pasara traería consigo nuevas emociones y decisiones. El accidente se había convertido en un punto de inflexión, y yo estaba despierta, consciente, lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que algo había cambiado para siempre.